Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar acerca de una bibliografía mínima de los grupos de Lie de transformaciones aplicados a la solución de ecuaciones diferenciales. El único método, o bueno, uno de los únicos métodos sistemáticos para resolver ecuaciones diferenciales no lineales es el método de simetrías de Lie y todas sus variantes. Hay otros métodos que tienen aplicación sobre ciertos conjuntos de ecuaciones diferenciales, como el método de la transformada espectral inversa, pero hasta donde sé, que no sé mucho, pero algo sé, el único método general para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, lineales y no lineales, integrales y en diferencias, es el método de los grupos de Lie. Y de eso quiero hablar hoy. Voy a comenzar de una manera un tanto, bueno, sui generis, porque generalmente cuando se habla de los grupos de Lie o se habla de tratados de matemáticas, muy poderosos tratados de matemáticas, o se habla de la forma en cómo los físicos aplican la teoría de los grupos de Lie a la mecánica cuántica o a la mecánica clásica. Ahí son los ejemplos paradigmáticos de la aparición de grupos de Lie en lo que se denomina simetrías del principio de acción. Las simetrías del principio de acción son una clase particular de transformaciones que se denominan simetrías variacionales. Grupos variacionales de Lie porque son los grupos que dejan invariantes la acción, que es una funcional lineal. Entonces voy a comenzar en otro lado. Voy a comenzar recordando un libro muy interesante que no tiene grupos de Lie, pero podría tenerlos. Y no tiene grupos de Lie porque en general los grupos de Lie son grupos que a su vez forman variedades diferenciables. Para aplicar este tipo de grupos, los grupos de Lie, se necesita conocer el cálculo, saber operaciones infinitesimales, integración, diferenciación, ese tipo de cosas. Pero los grupos no necesariamente requieren la aplicación del cálculo. Hay grupos discretos, etcétera. Pero voy a comenzar con esta referencia porque me es muy grata. Se llama Teoría del valor, de un francés, Gerard Debreu. Gerard Debreu escribió este libro, Teoría del valor, que tiene como subtítulo un análisis axiomático del equilibrio general. Él declara ser parte de la escuela formalista en matemáticas, que en Francia se identificaba con el ficticio Nicolas Bourbaki, con el grupo Bourbaki. Gerard Debreu es parte de ese grupo y va a aplicar y nos va a decir en este librito que finalmente con los métodos de la topología y el análisis convexo, la economía se ha liberado completamente de la subordinación al cálculo diferencial e integral. En este libro, pues no aparecerá eso. Se hará uso de los teoremas del punto fijo, el primero de los cuales aparece en von Neumann, y precisamente en von Neumann aparece dentro de un contexto de la teoría del equilibrio general en la economía. Nos describen un mercado en equilibrio. Lo que siempre me ha gustado de este libro es que nos describe un mercado en equilibrio en donde no hay dinero. Hay precios, pero no dinero. Los precios solamente funcionan como metodología de cuentas, de llevar cuentas. Nosotros tenemos una mercancía, tiene un precio, un número real asignado. Cuando la compramos, acomodamos en nuestra cuenta eso, descontamos y sumamos en nuestra cuentita. No usamos dinero, es decir, Debreu no introduce una mercancía particular que funcione como medio general de intercambio. Por supuesto, Debreu está muy lejos de las economías marxistas y de las economías reales. Estamos diciendo que este es un libro donde se habla de una posibilidad. En matemáticas, recordemos, toda existencia se reduce a la idea de consistencia. En matemáticas, todo sistema axiomático consistente se dice que existe, aquello que describe, matemáticamente hablando. Pero eso no significa que eso que se nos describe tenga una existencia real en el mundo operatorio, fuera de nuestras construcciones lógicas, no existe necesariamente. Entonces, este sistema nos describe, según yo creo en ocasiones, nos describe un sistema anarquista,
una sociedad anarquista, y por eso me emociona tanto leerlo. Bueno, además de que utiliza matemáticas interesantes. Bien, vamos a cambiar de punto de vista. Cuando Debro trabaja, utiliza un cierto punto de vista típico del análisis microeconómico. Supone ciertas propiedades, cierta racionalidad en los productores y en los consumidores, y genera la idea de mercado a partir de sus microfundamentos, que son los individuos. Es una postura metodológicamente individualista. Ojo, recuerden, el individualismo metodológico no es lo mismo que el individualismo filosófico. El individualismo metodológico en economía significa simplemente que el mercado se construye a partir de los individuos. Puede ser el resultado emergente de la agregación de los individuos que deciden hacer intercambios. Bien, pero vayamos al otro punto de vista que predomina hoy día en la economía, el punto de vista de las teorías de la preferencia revelada. Eso es lo que nos va a decir en este libro, que es muy interesante. Se llama Teoría del Cambio Técnico e Invariancia Económica. Teoría del Cambio Técnico e Invariancia Económica, de un autor que se llama Ryuzo Sato. Nos lo dicen las primeras páginas, que la aproximación que él va a tener es la de la teoría de la preferencia revelada. Aquí lo dice. Nos lo dice en la introducción. ¿Por qué los grupos de Lie? Resulta que este libro es la aplicación del análisis de Lie, de la teoría de los grupos de Lie, al análisis de ciertas ecuaciones diferenciales parciales que aparecen en la economía. Vamos a ver el punto de vista que nos dice aquí. La teoría de la preferencia revelada toma un proceso inverso. De primero observar el comportamiento racional del mercado y entonces derivar la teoría del consumo y el análisis de la utilidad consistente con el comportamiento del mercado. Es decir, en lugar de establecer microfundamentos, parte de observar cómo se comporta el mercado y de ello deducir cómo sería esa racionalidad que le es inherente. Bien, pero lo que me importa a mí en este caso de este libro es que para hacer ese análisis utiliza la teoría de los grupos de Lie. Aquí de hecho, así se titula el primer capítulo, la introducción. ¿Por qué los grupos de Lie? Vean, ¿por qué los grupos de Lie? Va a trabajar la teoría de los grupos de Lie y la va a exponer de una manera, bueno, pues interesante. La teoría de los grupos de Lie va a empezar en el capítulo, de hecho así se titula, la estructura de grupo del comportamiento observable del mercado. Según este autor, el mercado se comporta como un grupo, tiene una estructura grupal. ¿Cómo se llega a ella? Bueno, pues a partir de las ecuaciones diferenciales que lo describen, es decir, a contrario sensu de lo que establece Debro en su librito del 51, me parece, este libro del 82, me parece que es del 82, vuelve a meter en la economía la teoría de las ecuaciones diferenciales para poder analizar la teoría de la preferencia revelada, la estructura teórico-grupal de la preferencia revelada. Bien, esta fue la introducción. Vamos ahora directamente a hablar de libros donde se nos presenta la teoría de los grupos de Lie. Obviamente, el libro fundacional, y yo no sé por qué no está traducido, creo que no está traducido al inglés, ni al francés, ni al español. No sé por qué. Quizás sea mi ignorancia. En ocasiones uno ignora que existen tal o cual traducción en tal o cual lugar, pero al menos yo no conozco, y eso es simplemente, tal vez lo único que estoy haciendo es exhibir mi ignorancia. Yo no conozco una traducción, y sería bueno saberlo, una traducción al inglés del libro, este libro de Lie, aquí lo tengo, Differential Gleichungen. Esta es la edición de la Sociedad Matemática Americana. Ustedes saben que la American Mathematical Society compró la editorial de Aaron Galuten. Aaron Galuten era un inmigrante europeo que fundó en Nueva York una editorial que se dedicaba a publicar libros, reimpresiones de los mejores libros de las matemáticas europeas. Se llama esa editorial como la hija de Galuten, Chelsea. La Sociedad Matemática Americana la compró
y echó a perder los libros. Ya aparecen malas fotocopias encuadernadas. Allá donde Galuten hacía muy buenos libros, en muy buen papel, la American Mathematical Society, supongo que siguiendo teorías de la austeridad, se dedicó a hacer como que fotocopias encuadernadas de los libros. Pero bueno, aquí tenemos el libro del que les hablaba, Differential Gleichungen, de Sophus Lee. En este libro, Differential Gleichungen, bueno, el título es simplemente Ecuaciones diferenciales, está en alemán. Differential Gleichungen, Gleichungen, las ecuaciones. En este libro nos va a presentar, entre otros temas, el importante tema de cómo se construyen las simetrías de las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. De ahí se va a derivar, a través de la obra de Eresman, un francés, se va a derivar la teoría de los haces estelares. Obviamente se necesitó introducir toda la teoría, la construcción de la teoría de los haces estelares, de la teoría de los haces fibrados con Eresman y con muchos otros. Norman Steenroth tiene un libro muy interesante sobre eso, sobre la teoría de los haces. Y luego de la teoría de los haces viene la teoría de los haces estelares. Los haces estelares no son otra cosa que utilizar como coordenadas de nuestro haz diferencial las derivadas sucesivas de las funciones. Por lo tanto, siempre estamos trabajando con funciones, bueno, infinitamente diferenciables o n veces diferenciables. Pero eso que no nos importe ahora, eso no viene en el libro de Lee. En el libro de Lee nos describe cómo se construyen las simetrías de las ecuaciones diferenciales y trata un tópico muy importante en este libro que parecería que no lo va a tratar, pero que lo trata. Trata el tema del último multiplicador de Jacobi, ese método que es un método fundamental de la física matemática y que debería de ser más conocido por el simple hecho de que cuando en la hidrodinámica, por poner un ejemplo, se establecen las leyes de conservación, todas las densidades que aparecen ahí son últimos multiplicadores que aseguran la integrabilidad del sistema. Generalmente no se nos dice o no se nos explica muchas veces la teoría de la existencia en matemáticas. Como ya los dije, existencia en matemáticas es consistencia, integrabilidad es consistencia. Los teoremas fundamentales de la geometría diferencial son teoremas de existencia, es decir, de consistencia. Nos establecen condiciones para que ciertas construcciones puedan ser realizadas. Bien, este es el libro fundamental aquí, Differential Gleichungen. Aparte, como les dije, de la teoría de la construcción de las ecuaciones, de las simetrías de las ecuaciones diferenciales, viene la teoría del último multiplicador, que está muy relacionada con esto de las ecuaciones diferenciales. Vamos a otro libro. Este me pareció muy interesante. Este sí tiene traducción al inglés. Es un libro francés que se llama Curso de Análisis Matemático por Edouard Goursat. Este libro es muy fácil de conseguir. Prácticamente en todas las capitales de Hispanoamérica y España, por supuesto, existen copias, se venden estos libros en las grandes capitales, Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid. Allí se podrá encontrar la obra de Goursat, Curso de Análisis Matemático. Este es el tomo 2, de la Curso de Análisis Matemático. Estamos hablando de que Goursat presenta la teoría de los grupos de Lie. La teoría de los grupos de Lie, no necesariamente su aplicación en las ecuaciones diferenciales, pero como Goursat era un experto en eso, nos lo presenta las transformaciones infinitesimales, así las titula él, transformaciones infinitesimales, capítulo 19, parte 4, transformaciones infinitesimales. Aquí nos la presenta, transformaciones infinitesimales, capítulo 19, parte 4. Vienen las transformaciones infinitesimales, nos definen lo que son grupos uniparamétricos y lo utiliza para resolver algunas ecuaciones diferenciales ordinarias y de primer orden. Por supuesto, todos sabemos que Goursat construyó junto con Cartan el famoso cálculo de formas y utilizaba de manera constante y cotidiana la teoría de los grupos de Lie. Por eso es una buena referencia. Vamos a unas un poco más modernas, ya donde aparezca todas las nubes de teorías de conjuntos. Uno que es práctico, muy práctico, es este,
Teoría de las transformaciones de Lee Backlund en las aplicaciones. Este es de dos autores, Anderson e Ibrahimov. Déjenme les digo el nombre porque... De Robert Anderson y Neil Ibrahimov. Robert Anderson y Neil Ibrahimov. Teoría Lee Backlund, transformaciones de Lee Backlund en las aplicaciones. Hay una diferencia básica entre las transformaciones de Lee y las transformaciones de Backlund. Generalmente, cuando se ven cursos de mecánica, se explica lo que es una transformación canónica. Una transformación canónica o transformación de contacto es aquella que preserva los elementos de contacto de una superficie. Es decir, en un punto nosotros podemos tener dos vectores de contacto. Es decir, que están pegaditos a la superficie en ese punto. Un vector es el vector tangente y otro vector es el vector normal. Eso define los elementos de contacto. Los elementos de contacto son los vectores que están pegaditos a los puntos de la superficie. Las transformaciones de contacto son transformaciones que preservan, cuando se transforma todo, se preserva el contacto. En otras palabras, eso se explica en la mecánica, espero yo que se explique. Si no, aquí de todos modos se los platico. Cuando nosotros transformamos una superficie, bueno, hacemos una transformación puntual, pues nada más transformamos los puntos de la superficie. Se llama transformación puntual. Esa es la típica transformación que se puede conseguir con los grupos de Lie. Una transformación de punto o puntual. La transformación de contacto, pues ya no es una transformación puntual, porque involucra las derivadas. Es una transformación en la que van incluidas las derivadas, no nada más las coordenadas, sino las derivadas de esas coordenadas. Entonces ya se llama de contacto. Es el primer ejemplo de una transformación de Backlund. Las transformaciones de Backlund son generalizaciones a los haces estelares, jet bundles, en inglés se llaman jet bundles, yo los traduzco como haces estelares. Son las generalizaciones a los haces estelares superiores. El primer haz estelar es el espacio tangente, el segundo haz estelar de las segundas derivadas, etc. Entonces, las transformaciones de Lie Backlund son esas precisamente, las que involucran derivadas. Aquí nuevamente, pues nos da los elementos básicos. La Biblia, al menos lo era hasta hace 20 años, de los grupos de Lie en las aplicaciones, la Biblia moderna es aplicaciones de los grupos de Lie a las ecuaciones diferenciales. Este libro sí incluye las derivadas variacionales, los complejos variacionales, todo eso muy bien explicado y con muchos ejemplos. El de Olver, aplicaciones de los grupos de Lie a las ecuaciones diferenciales. Hay otros dos que son introductorios y que cuando los leí me resultaron sobre todo importantes por la gran variedad de aplicaciones que se hacen de estos grupos a muchos tipos de ecuaciones diferenciales y que incluyen cada vez temas más modernos. Este es un libro que, bueno, cómo pasa el tiempo. Yo lo compré nuevo en el 2002, hace ya prácticamente 20 años. Yo lo compré nuevo, imagínense, yo lo compré nuevo. Introducción al análisis de simetrías. Era lo más de Brian Cantwell. No sé si todavía se consiga, a lo mejor sí, se consigue más fácil el de Gursa que pero es un libro que trae muchísimas aplicaciones y por eso en principio lo adquirí, porque trae una cantidad enorme, vean lo gordo que está, una cantidad muy grande de aplicaciones a la teoría de la capa límite. Generalmente se aplican mucho en hidrodinámica. Vamos a uno sencillito, miren se llama Aplicaciones de la teoría de los grupos de Lie a las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Este también es muy sencillo, no es como el de, no aborda cuestiones teóricas, sino prácticas. El libro de Olver sí aborda cuestiones teóricas, perdón. En este es más sencillo. Se trata de que aprendan a aplicar esas ecuaciones diferenciales fácilmente. Tengo por aquí otro que no quiero perder la oportunidad de mostrarlo porque es muy interesante. Aquí lo tengo, me parece, es Hidrodinámica de Garrett Birkhoff.
Este libro es muy interesante. Yo lo tengo en esta edición Dover, La hidrodinámica de Garrett Birkhoff, porque, aunque se titula Un estudio en lógica, hecho y similitud, este libro introduce por primera vez, me parece que es la primera vez que se introducen los grupos de Lie en el tratamiento de la mecánica de fluidos, de las ecuaciones de la mecánica de fluidos. De hecho, el capítulo 4 se titula Teoría de grupos y mecánica de fluidos, soluciones simétricas de la ecuación del calor. La ecuación del calor es una ecuación muy importante, ya que a partir de sus consideraciones sobre ella, se obtiene lo que se llama una simetría no clásica, cuando se introducen condiciones adicionales a las condiciones típicas llamadas condiciones de contacto de la teoría de Lie. Cuando se introducen esas condiciones diferenciales adicionales, se obtiene lo que se denomina simetrías no clásicas. Muchísimas gracias. Ojalá lean esos libros, son muy interesantes y les permitirán contribuir, porque cuando uno los lee, uno obtiene ideas sobre cómo construir soluciones a las ecuaciones diferenciales de manera sistemática. Además, muchos de los resultados que se dan en los libros de ecuaciones diferenciales, que son como recetarios, se sistematizan mediante la teoría de Lie. Gracias.